Qatar es un problemón, no un problema pequeño, un problemón. Qatar ha comprado parte de la Gran Manzana, ha subvencionado a universidades woke con 4.700 millones de dólares y se presentan al mundo occidental como si fuesen gente moderada. Yo te comentaba sobre el peligro de ese Islam radical y la expansión que está teniendo no solamente en el viejo continente, sino también aquí, en los Estados Unidos. Y creo que Nueva York es una de los focos de mayor atención, la bombillita que debería prenderse en estos momentos. Es fácil medirlo. Si la persona que forma parte de tu comunidad considera que todo lo que hizo Muhammad, Mahoma, es perfecto e imitable, si divide el mundo entre lo que es Islam y lo que será el Islam, o sea que se va a conquistar a la corta o a la larga, ya sea a través de la dawah, a través del adoctrinamiento o a través de la jihad, de la fuerza física. Si él considera que judíos y cristianos son dhimis, ciudadanos de segunda, si él considera que no existe valores absolutos ni universales, sino que hay reglas para dentro del Islam y para afuera, y si considera que toda tu cultura occidental es jahilea, que significa infección, entonces estamos hablando de un radical. Lamentablemente en Europa y en Estados Unidos hay muchos radicales y muchas mezquitas o madrazas subvencionadas por países radicales, entre ellos Qatar. Qatar es un problemón, no un problema pequeño, un problemón. Turquía también es un problema, pero Turquía tiene menos dinero que Qatar. Qatar ha comprado parte de la Gran Manzana, ha subvencionado a universidades woke con 4.700 millones de dólares y se presentan al mundo occidental como si fuesen gente moderada. Incluso tienen una página de internet que produce material progre que se llama AJ+, que no es otra cosa que Al Jazeera. En todo el Medio Oriente odian a Qatar y sin embargo nosotros recibimos aviones de regalo de Qatar y le permitimos que organicen un mundial a un país que es yihadista. Bueno, Occidente lamentablemente está muy confundido con respecto a qué es el radicalismo islámico, cómo penetra el radicalismo islámico y con quién nos acostamos, porque con una buena chequera no puede provocar que países del mundo cambien sus políticas. Y ahí quiero entrar directamente con la ONU. Como yo decía, un elefante burocrático, un elefante, perdóneme que sea tan honesta, es mi opinión, tan hipócrita y tan inmoral, donde las agendas y los intereses personales están por encima de cualquier bienestar que se pueda producir a cualquier nación del mundo. No sé cuál es tu opinión al respecto, pero creo que además en el caso específico de Israel hay ejemplos muy concretos cuando se habla de UNRWA. Lamentablemente en varias entrevistas, perdón que sea tan sincera, Marian, pero para mí la ONU hace tiempo ya no es otra cosa que un nido de prostitutas. La ONU no tiene ningún tipo de integridad moral. La ONU es un país, es una organización que representa 193 países, de los cuales 130 son islamofascistas, aliados con países dictatoriales, y el resto son países que a veces pierden su brújula moral. Entonces, la ONU no rige de acuerdo a las convenciones y la ley internacional, sino que se las inventa. La ONU es un grupo corrupto en donde si tú tienes una agenda woke, entonces te van a promover y donde es mucho más fácil echarle la culpa al judío entre las naciones porque vas a recibir 130 votos a favor de forma automática. Entonces, si tú eres una persona como Albanese que quiere hacer carrera dentro de todo este régimen corrupto, bueno, lo que tenés que hacer es levantarte a la mañana y decir 2, 3 veces al día, 3 o 4 frases muy duras contra Israel y de esa forma vas a tener a 130 países que te van a aplaudir y vas a recibir el premio a la persona defensora de los derechos humanos. Vamos a entrar un poquito en lo que es el organismo para que la gente entienda por qué nosotros estamos diciendo que esto es realmente irrisorio y que es tan hipócrita que uno no puede pensar cómo incluso se gasta en el tiempo en ir a escuchar los mismos focos de buenas voluntades y malas voluntades. Cuando tienes, por ejemplo, en este momento, en este instante, una guerra armada
entre Rusia y Ucrania. Rusia invadió Ucrania, en estos momentos está amenazando incluso la estabilidad de los países vecinos, la Unión Europea lo sabe, la OTAN lo sabe, la comunidad internacional lo sabe. Sin embargo, Rusia está en estos momentos sentado con un poder de veto en el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, ¿cómo se puede llegar a entender eso? ¿Y cómo se puede llegar a entender que este organismo que habla de paz y que habla de genocidios y que tenga o haya sugerido que manejen los comités o ciertos comités de la ONU Cuba o Venezuela o Irán en los comités de derechos humanos? Porque funciona, yo sé que todo lo que acabas de describir es real y es el sumum de la inmoralidad. Porque que el Consejo de Derechos Humanos antiguos reparta el premio de los derechos humanos en honor a Gaddafi, o que la Subcomisión de Defensa de la Mujer la presida Irán, habla de que alguien está un poco confundido. Ocurre que la ONU está dividida en bloques continentales en donde ocupan cargos determinados a través de los bloques, y si tú quieres promoverte y promover a tu país dentro de los cargos de poder de la ONU, tienes que hacer alianzas con un montón de países que no son democráticos y además o que son dictaduras islamofascistas. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, uno, que países del mundo dejen de dar su dinero para todo el sistema que representa la ONU. Y segundo, ha llegado el momento, creo yo también, de crear una institución que represente solamente a países democráticos. No puede ser que tenga el mismo poder de voto un país como Argentina que Venezuela. No puede ser que Cuba tenga un voto como lo puede tener Israel, y no puede ser que un país democrático como Italia tenga el mismo poder que Nicaragua. No puede ser. Hay que diferenciar entre los buenos y los malos. Yo, Necesitamos una ONU de países democráticos. Yo creo que la ONU se ha convertido realmente en una caricatura en sí misma y que cuando muchas de estas personas suben al estrado, debería cambiar. O sea, si realmente la ONU quiere sobrevivir y quiere tener algún peso fáctico más allá de esta imagen que quieren dar, que dista tanto de su creación en 1945, tienen que cambiar, como tú estás diciendo, tiene que existir otro tipo de reglamentos, tiene que existir otro tipo de vigilancias. El tema es quién pone el cascabel al gato. ¿Quién sería realmente el que pudiera llegar a comandar en estos momentos una organización como la ONU con mayor valor moral que los últimos secretarios que la organización ha tenido, como el señor Guterres? Y un paso importante es que Estados Unidos recorte y cancele su aporte a la ONU. El problema es que si Estados Unidos cancela su aporte, va a entrar inmediatamente Qatar y va a cubrir con sus fondos todos los gastos necesarios para seguir saliendo impune de los castigos que deberían azotar hacia ella por financiar el terrorismo desde la ONU. Ese es el gran dilema que tenemos ahora. Y otro dilema es que países que forman parte del grupo selecto, los 5 que tienen derecho a veto, bueno, son grandes agresores en este momento, especialmente China en algunos aspectos y Rusia en casi todos los aspectos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú crees? Yo escuchaba en el día de ayer, quizá de una forma como muy optimista, por llamarlo de alguna manera, a María Corina Machado, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia, depositar la confianza de lo que pueda llegar a pasar en Venezuela y ese cambio político en Venezuela en la ONU. Yo sé que hay que cumplir, pero creo que de alguna forma depositar la confianza de que algo vaya a cambiar en Venezuela en un organismo como la ONU es, como decía, es como confiar a un pirómano el departamento de bomberos, más o menos parecido. Yo no creo que la redención y el regreso a la normalidad para Venezuela pase por la ONU. Confío mucho más en amenazas concretas de ejércitos del mundo y de ejércitos occidentales que intervengan para que el cartel de los soles y quien lo lidera sienta que su cabeza está en juego. O sea, cuando el líder de este narcoestado sienta que corre peligro él mismo y su dirigencia más próxima, creo que esa posibilidad es promotora de cambios mucho más del discurso que haga Gutiérrez mañana o cuando lo haga.
Es que yo de verdad, yo me ponía, el noviembre del año pasado, que fue la asamblea, yo estuve en Nueva York, estuve en las reuniones paralelas que se hacen, que me parecen mucho más interesantes, con delegaciones de diferentes países, una cena, una conversación, donde te puedes enterar y puedes hacer unas preguntas mucho más directas que obviamente los briefings del organismo. Pero un país como Venezuela, un país, por ejemplo, como Nicaragua, un país como Cuba, que están denunciados por la ONU, incluso por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que en estos momentos ese individuo, el narcodictador, no por dictador, sino por narco, tiene 50 millones sobre su cabeza y está sitiado para llevarlo ante la justicia americana, que estos países realmente ocupen un asiento para juzgar a otros países, es que es el colmo de los colmos, es que no se puede llegar a explicar, Gabriel, y la gente que nos está escuchando, si no lo sabían, eso está pasando en ese organismo. Por eso es importante este tipo de denuncia. Llamar a las cosas como son, criticar a la ONU, denostar el trabajo que hace la ONU, denostar el hecho de que en este momento hay genocidios reales que están ocurriendo, como en Sudán, en Yemen, en Bangladesh, y la ONU no se la escucha. ¿Por qué no se la escucha? Porque no es Israel. Entonces, hacer ese tipo de denuncias, en donde realmente catalogamos a la Organización de Naciones Unidas como lo que es un centro de corrupción total y que la esperanza hacia los valores democráticos y la paz y la cultura judeocristiana no va a encontrar la defensa que todos esperamos en una organización como esa. Es necesaria una sacudida importante de esa organización para que los buenos vuelvan a ganar. Lo que pasa es que la última vez que los buenos ganaron fue cuando se crea la ONU y en ese momento la minoría de estados no eran democráticos. En ese momento tenías 5 o 6 estados no democráticos dentro de la ONU. Cuando Israel entró, por ejemplo, en el 49 teníamos 59 estados, la inmensa mayoría democráticos. Hoy tienes a la minoría democráticos y muchas de esas minorías como Inglaterra, Francia, España, están especialmente perdidas.